para poder mi vida fue el señor Antonio Rimari Calderón. Él llegó a nacer el día 15 de diciembre de 1952 y nos estuvo acompañando hasta el día 7 de abril del 2026. Una persona que ha dejado un legado, que ha tenido hijos y familiares quienes van a sentirse muy dolidos por esta partida. Pero aquí, a veces en este momento de dolor, es donde también vemos a la familia, que desde tan lejos y de distintas formas van a hacer lo posible para poder acompañar en este momento de dolor a la familia Calderón y a la familia Rimari. Aquí adelante estamos teniendo presencia de la mamita. Buenos días, mamita. Estamos aquí delante de la señora Justa Rimari Calderón. Su hermano, no sé si nos pudiese dar las palabras, su hermano, alguna anécdota que lo tenga, pero no para tal vez llorar, sino a ver algo bonito que recuerde de su hermano. Una anécdota bonita que recuerde de su hermano. ¿Dónde estaba María? Pasé con mi hermano. Diario iba. A ver, ¿qué te lo hago? Bonita, qué bueno. Gracias por estar acompañando en este momento de dolor que tenía. Estar acompañando, eso es lo más bonito, ¿verdad? De estar acá de alguien que se quiere, que se aprecia. Pero bonita, también le digo a usted fuerzas a seguir adelante. Él no se ha ido como diciendo que se va de aquí y nos va a olvidar. Todos enrumbamos a ese camino y a usted también decimos que tenga muchas fuerzas, siga adelante. Aquí también nos estamos encontrando con su esposa, la señora Yolanda. Buenos días, mamita. Estamos aquí de parte de Nelly Onofre. Ella te está viendo desde el extranjero, mamita. Si pudiese dar sus palabras. Y de antemano también mi sentido pesa, mi condolencia a usted y a sus familiares por esta pérdida. Muchísimas gracias. Entonces, muy buenos días. Aquí me consigo con la familia, mi cuñado, que era el motivo para reunirnos todos nosotros, como familia, así parientes, con todo lo que estamos aquí. Yo sinceramente no me siento tan, como dicen, tranquila, sino una tristeza, porque ya partió mi esposo. Y todo lo que vamos a seguir el mismo paso, no le digo chao, sino hasta luego. Bueno, muchas gracias. Melita linda, gracias. Rubén y mis nietos, gracias. Muchas gracias por tus palabras, mamita. Más bien, quiero pedirle, no sé si pueda usted contarnos a grosso modo el motivo de su fallecimiento, de quien en vida nos estuvo acompañando, decirnos el por qué falleció y a la vez cuéntenos algo, pero algo bonito que recuerde. Como se dice, él nos está dando la delantera, pero habrá un momento bonito que no lleguemos al momento de decir estamos en mucho dolor, pero creo que lo más bonito sería recordar los bellos momentos que hemos pasado con alguien que hemos querido. Sí, nosotros vivíamos tranquilos, porque yo, Miguel y mi hijo, mi hijo nos acompaña aquí en la casa, bueno, los demás viven aparte. Yo con él nos entendíamos, nos comprendíamos, claro, como nadie, como dicen, vive como una paloma, nos picoteábamos así, cambia de palabra, pero ya era leve. No puedo hablar nada de él, porque era una persona, y mi cuñado lo sabe bastante, nos entendíamos, nos comprendíamos, y en el momento de motivo de una fiesta, nos íbamos con él, bailábamos, nos divertíamos, incluso en carnaval nos hemos ido para mi pueblo, para Marco, en Marco hemos estado 2 días, ahí hemos bailado, estado con él, tranquilos, pero un poquito ya, y tomar.
hemos venido acá ya cuando la enfermedad estaba avanzando, pero yo de él no me quejo, ha tenido una enfermedad tan rápida que se lo ha llevado el Señor, su lado. No ha sufrido, yo me siento feliz de él porque no se ha quejado bastante, si no, pero como una paloma que se fue, nos ha dejado triste a toda la familia de nosotros, pero con lo que va a pasar el tiempo, se lo voy a extrañar bastante porque no voy a sentir sola, no voy a conversar con él. Muchas gracias por sus palabras, mami. Más bien muchas fuerzas para usted. Y qué lindo que haya tenido a una persona con quien se ha entendido, ha disfrutado sus momentos de juventud y, como decimos, nos ha llegado a dar la delantera. Pero para allá vamos todos. Y más bien que esta experiencia también nos sirva a todos para unificar la familia. Porque muchas veces estamos un poco distanciados, los hijos crecemos, vamos, hacemos nuestra propia familia y eventualmente nada más ya nos comunicamos. Pero a veces en un momento de dolor como ahora, vamos a reunirnos los hijos, hermanos, primos, y que sea bienvenido a esta casa. Muchas gracias a usted, señora Yolanda, por recibirnos en su casa. Gracias. Yolanda, y agradecemos nuevamente el medio nombre, gracias a ti. Estamos aquí presentes, sé que estás en el sentido. Los hijos se van a mostrar ya. Todos los hijos van a estar las familias que han traído los arreglos. Puedes pasar a la cocina también. Que han estado acompañando estos días de dolor también. Muchas gracias a las familias, a los paisanos, vecinos, colegas de trabajo, todos los que me están acompañando y a todos los que hasta ahora decimos para acompañar en este momento de dolor. También agradecemos a las personas que me están preparando los alimentos para poder compartir con toda la familia. Sí, puedes pasar el tiempo. Ya. ¿Es del señor Antonio? Su sobrina. Su sobrina. Por parte de mi tía. Por parte de su tía, de la señora Yolanda. Ahí está, mami. A ver si nos pudiese contar, a ver, alguna anécdota bonita que recuerde. Que pasé con el tío que te dio en febrero para la fiesta de los carnavales. Hemos bailado. Ah, los carnavales, Sí, qué bueno. nos hemos ido a bailar a lágrimas. Los cuatro, yo, la tía Yolanda, Lucho. Hemos bailado y el tío ha bailado. Eso es lo más hermoso que uno se levanta. Uno ha bailado. Lo he disfrutado. Entonces, y varios consejos también que ese día como despedida nos ha dicho. Bueno, una persona me ha aconsejado, me ha dejado, como quien decía, estoy encargado. Yo estoy eternamente agradecida. Y es mi tío Bello. Qué lindo que tengo. Qué lindo que Siempre tenga. le decía yo así, tío, tú eres papachito, porque era así. Ese recuerdo me lo tengo yo para mí. Qué lindo, muchas gracias por esa anécdota y qué lindo que el recuerdo que tengan, que al menos se han bailado, han disfrutado de los carnavales. Muchas gracias, fuerzas. Pasamos por este lado, mamita, buenos días. ¿Usted qué pariente es, mamita, de señor Antonio? Mi familia, mis tíos, mi padre de mis tías. De la señora Yolanda también.
Bueno, como dijo mi prima, los últimos días con él en vida hemos estado con él en el febrero, hemos disfrutado de su presencia, hemos estado con él, Usted nos dice, sí, después nos dice. Ella es mi hermana de mi papá. Allá te siento para ti. tenido buenos hermanos, pero él ha estado firme, paradito, valiente estaba, ¿no? Pero hemos estado muy bonito también. No nos olvidaremos las cosas que él ha estado haciendo con nosotros, siempre Más acá, al lado de papá, en más nuestro allá de corazón, nos tenemos presente, ¿no? Y ha sido un buen tío, también un buen padre para sus hijos, también que siempre ha estado también al lado de ellos, también al lado de sus hijos. Sí. No, mamita, que también tenga, no todos decimos, oye, teniste, era malo, entonces también ahorita tal vez sentimos un dolor fuerte, Sí, es una pero también lo mejor considero yo recordar los bellos momentos que hemos pasado. Sí, eso es lo que ha dejado un recuerdo grande, él y nosotros, los últimos tiempos que estaba con nosotros. Allá en la fiesta de los carnavales estaba él con nosotros, con toda la familia de mis tías, todos sus sobrinos, con sus sobrinas, con sus hijos hemos estado juntos. Y eso es Y lo bonito que era que quería tumbar el juice. Quería ser mayordomo. Quería, y él dijo, este recuerdo les voy a dejar yo a ustedes. Tumbar el juice, y no lo pudo tumbar porque pedidito estaba el juice. El juice estaba bien pedido, pero se quiso dejar ese recuerdo para nosotros. Y estamos eternamente agradecidos con él. Qué bonita anécdota, muchas gracias. A ver, vamos a pasar también. Buenos días, caballero, buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Su nombre cuál es de usted? Mi nombre es Juan Gomón Calderón, hermano de Antonio Reynoso Calderón. Sentida condolencias, caballero. Si nos pudiese dar sus palabras, por favor, estamos aquí de parte de su nuera, ¿no? Nelly o Esteban, ella está bien desde el extranjero y gracias a ella también estamos realizando esta transmisión y grabación que va a quedar para el recuerdo de ustedes. Muchas gracias. Permítanme, yo como hermano era buena persona para todos, la familia, y ha dejado recuerdos allá en su comunidad, que es mi pueblo, Tarmatambo. Ha sido como uno de los gestores en de la comunidad de Tarmatambo, como hijos residentes aquí en Huancayo. A final de cuentas, no ha cumplido su proyecto trazado, pero vamos a seguir el proyecto para que se finalice con una reestructuración del Colegio Andrés Avelino Casas de la comunidad campesina de Tarmatambo. Él quería construir, o sea, apoyar en esa construcción del... Aquí, bueno, yo me residencia en Tarmatambo, pero aquí en Huancayo era el hombre gestor, en nombre de su comunidad Tarmatambo, acompañado también con los otros paisanos residentes acá en Huancayo. ¿Ya? Pero hoy deja el vacío sin terminar el proyecto del dicho colegio Andrés Avelino Casas. Pero vamos a tratar que se concluya esa obra, ese proyecto. Eso es lo que esperamos el pueblo. Y muchas gracias a usted más bien por esas palabras y qué lindo recuerdo que tengo de una persona, el señor Antonio, que apoyó para hacer la realidad la construcción del colegio y se nos adelantó, pero ustedes están... Un hombre metete en medio de su comunidad Tarmatambo. Él ha creado muchas obras en Tarmatambo. ¿Por qué no decidió crear la municipalidad del centro poblado de Tarmatambo? Ha formado su consejo delegado de deportes de la liga y que hoy es una liga oficial en Tarmatambo al nivel de la provincia de Tarma. Bonitos recuerdos que usted tenga. Sí, sí. Y una anécdota más. Y hay otros más, pero ya pues, ¿qué vamos a hacer ya, mi hermano? Descansa en paz, que Dios goce.
Las condolencias para usted, más bien gracias por estar acompañando aquí, vamos a estar nosotros acompañándonos. Luego de aquí vamos a dirigirnos al cementerio. ¿Cuál es el nombre del cementerio donde va? Al cementerio San Chico, Cementerio va a ser General el de San Chico. sepelio y a las 2 de la tarde va a ser la misa de cuerpo presente. Y ahí estaremos y queremos tener a todos los presentes. Pueda hacer la invitación ahí a los amigos o familiares, así aquí que tal vez no se han enterado, para que puedan venir. ¿Dónde estamos ubicados? En la casa. Sí, ya se ha invitado a todos, sí que están acá todos mis paisanos de la comunidad Campesina Tarmatambo. Han salido a un pequeño paseo, pero ya van a regresar por el momento de la misa y todos vamos a estar unidos ahí conjuntamente. 2 de la tarde. 2 de la tarde estamos en la casa de la señora Yolanda Quintana, ¿no? Aquí, así que pueden apersonarse en Años Chicos los que aún. Muchas gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Vamos a estar acompañando, vamos a regresar cuando guste, más bien nos dice también. Gracias. Gracias. Vamos acompañando. Buenos días, caballero, buenos días. Estamos haciendo la transmisión de este compromiso bastante triste. Si nos pudiese dar palabras, usted es vecino, amigo, familiar del señor Antonio. Mi esposa, sí. El tío de su esposa. Mis sinceras condolencias. Y a usted tal vez pueda dirigir sus palabras así o invitar también a los vecinos o tal vez a algún allegado que aún no se ha enterado dónde estamos también aquí encontrándonos. Años Chico en la casa de Antonia, ¿no? Ya está bajando. También nos pudiste contar, usted ha pasado un momento con la señora Antonia, sé que es fuerte en este momento, pero una anécdota positiva, pero que no recuerde algo bonito que haya pasado. Bueno, la última vez que nos reencontramos fue acá en Marcoya, Marco, en carnavales, carnaval marqueño, ¿no? Ahí nos reencontramos después de mucho tiempo, compartimos ahí unos pequeños, de repente, como todos, ¿no? Vamos a dar una fiesta donde brindamos un par de cervezas, ¿no? Qué bueno, ahí bailaron entonces en el carnaval. Y lamentablemente no pensaba que se haya fallecido, ¿no? Sí, bueno, él es una persona bien reconocida allá en Tarmatambo porque hizo mucho por el pueblo, ¿no? Porque anteriormente era alcalde de Tarmatambo. Ah, llegó a ser Años. alcalde. Y gracias a él, de repente Tarmatambo tiene una liga distrital que ahora tenemos, ¿no? Tarmatambo es un centro poblado, pero gracias a él consiguió la liga distrital de Tarmatambo, ¿no? Porque Tarmatambo no es distrito. Entonces él hizo algunas gestiones y Tarmatambo ahora tiene su liga distrital. Entonces, gracias a él, ¿no? Bueno, eso es lo que de repente... Sí, bonita anécdota y algo positivo que queda de él y el recuerdo. Sé que nos dio la delantera. Para allá vamos todos, pero es un bonito recuerdo y usted decía que quedan como nueva generación a continuar con esa herencia que ha dejado él. Sí, ahora inclusive últimamente escuché que estaba haciendo gestiones para el colegio de Tarmatambo. También me acataron decir que también está haciendo algunas gestiones en Huancayo, que unos residentes de Tarmatambo en Huancayo están ahí. Inclusive él está ahí en esa directiva, ¿no? Pero bueno,
solo quedan recuerdos y si alguna obra hay, será en memoria de él, ¿no? Sí. Y yo siempre la estimaba y era una buena persona y bueno, desde lo alto, pues no, que dé bendiciones para toda la familia y para todos. Muchas gracias por sus palabras, caballero. Vamos a pasar a ver por este lado, casi en el sector Tomilla. A ver, por aquí nos está mamita. Buenos días. Usted, mamita, ¿el pariente es del señor Antonio? Yo soy su cuñada de Antonio. Cuñada, no, mamita, ¿desde dónde usted también está? Yo vengo de Marco. De Marco. Ya, gracias, mamita, por venir aquí, estar acompañando en este momento de dolor. Condolencias, nuestras condolencias también para usted por este momento muy doloroso, ¿no? Y bastante triste. Solo decirle fuerzas a usted a seguir adelante. Para allá vamos todos. Darnos cuenta que la vida no es eterna, todos tenemos como ese tiempo contado y más bien darnos cuenta que sea momento de integridad, como hoy día, por decir qué lindo va a ser también, lejos de tener un momento doloroso, van a venir los hermanos, los primos, los sobrinos y vamos a reunirnos. Usted, mamita, con él, ¿cuándo fue la última vez que se encontró? Yo me he encontrado en el mes de febrero, en los carnavales hacemos allá en mi pueblo, un grande fiesta, ¿no? Y él viene a bailar, a alegrar con todos mis sobrinos y mi hermana. Y ese día hemos tomado en la fiesta de carnaval marqueño, hemos bailado, hemos tomado bien alegre, bien animoso. Le gusta la fiesta de carnaval. Un bonito recuerdo que usted tiene y qué lindo, mamita, No que pensaba que estas cosas que se iba a ir, se ha tomado bien, ha bailado bien, conversando, dialogando con toda la familia. así está, mamita, muchas gracias. Tal vez pueda hacer su saludo así estamos de parte de Nelly Esteban. Ella es la nuera del señor Antonio, ella está desde el extranjero, se nos envió a nosotros, se nos dijo justamente quiero ver, estoy lejos, no puedo acompañar, no, vayan, graben, transmitan. Ella en este momento nos está viendo vía transmisión, nada más desde el extranjero nos está viendo. Sí, mamita, muchas gracias, mamita, vamos a seguir pasando, gracias. En esta parte estamos viendo ya también los preparativos para degustar del almuerzo hoy día. Esto también está el trabajo conjunto que está. ¿Qué puedo hablar? Ya le acabo de Buenos días. Estamos de parte de Nelly Onofre, desde el extranjero. Ella está queriendo ver ahí ya los preparativos. Si pudiesen hacer llegar sus palabras y de antemano, en sentido pésame, por condolencias al señor Antonio. Muchísimas gracias. Mi tío llega a ser por parte de mi esposa. Está muy contento y cocinando para el almuerzo, para todos sus amigos, familiares, sobrinos, nietos, para poder compartir, degustar de la sazón de acá de casa. Sí, ya se está oliendo bastante rico ya. Así es, esa es la sazón. Es el amor. El amor que le pone a la cocina. Y al tío también. Ahí está, qué lindo. Gracias, hoy día vamos a despedir también con al señor Antonio y con la sazón de ustedes. El cariño viene de parte de toda la familia, sí, o quienes se han organizado. De toda la familia, estamos unidos, organizados. Sobrinos, nietos, tíos, los que están también, los familiares fuera de acá del Perú, también llegó el cariño. Sí, muchas gracias, qué lindo, se está oyendo bastante rico, nuestras condolencias. Y a usted nada más, así breve nada más, puede contarnos, a ver, una anécdota de niño que tenga usted con su abuelito, pero algo bonito, a ver. Él llega a ser mi tío por parte de mi esposa. Yo lo conocí será hace 20 años, por 30 años que vivo con mi esposa. 30 años que hemos vivido, hemos compartido, hemos estado.
hemos convivido tanto en mi cumpleaños, cumpleaños de Seda, las costumbres de nuestros pueblos que íbamos allá a Marco a degustar el carnaval marqueño con mi tío Antonio. Ahí están esos bonitos recuerdos. Gracias entonces nuevamente a ustedes por estar acompañando. Vamos a seguir nosotros también al lado de ustedes. Tal vez tenga palabras finales o la invitación a todos los amigos, vecinos que acá los que no han llegado amigos, para que puedan venir. Primos, a toditos que lo han conocido a mi tío Antonio, que vengan, que la puerta está abierta para todos los que nos acompañan en este momento de hoy. ¿Dónde nos estamos encontrando? ¿Qué calle? ¿Qué calle es? Pasaje Mendoza. Años chicos. Pasaje Mendoza, años chicos. Muchas gracias, caballero. Los dejamos hacer con sus quehaceres. Gracias. Ahí entonces, y agradecer a todos los que han dado el granito de arena para el preparativo de esta deliciosa. Han dado desayuno. Ahora se viene el almuerzo. Claro, el gran amorzón, con mucho amor y cariño, para mi tío Antonio. De mucho cariño para el señor Antonio. Y a ustedes también, amigos, hacerles la cordial invitación. A las 12 de la tarde va a realizarse la misa para el último adiós al señor Antonio Calderón Terrenari. Entonces a ustedes, amigos, los invitamos entonces, ya vamos a volver en una nueva emisión, vamos a visitarnos, vamos a ver qué preparativos más se tienen. Y ustedes, los que no conocen la dirección, estamos en Pasaje Mendoza, Caño Chico, a la altura, cerca del cementerio, no sé cuántas cuadras ahí del cementerio. Pueden venir a acompañar aquí para dar este último adiós al señor Antonio. Muchas gracias, amigos. En nombre de Trina Producciones y Corporación TGT nos despedimos. Como ya está acá, Regresamos, gracias. allá. Permítanme, podamos. ¿Podrían ustedes repetir? Señor Padre Celestial, unidos en un solo corazón, te suplicamos, perdones a don Antonio y Mari Calderón, de todas sus faltas, Señor. Te suplicamos, te lleves a la vida eterna, cumpliendo tu promesa. Todos confiamos en ti. Que contigo estará, gozando de tu gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. A nuestra Madre Santísima, Madre mía, te suplicamos, acoge al señor Antonio Rimari Calderón. Dale tu manto protector y protégelo hasta la gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy agradecido. Gracias. Bienvenido. Las chicas se han ido a Buenos días con todos.
Creo que eso no vaya. Eso no vaya. Y lo toco, ahí lo puedo ver. La fe no vaya. Cubas, algo que falta. Esto fuster. Listo. Ronaldo, ven. Ven, Ronaldo. Ronaldo, ven. Johnny, agarré con una manita cajoncito, fue. Agarra, papá. Ahí está muy bien, mira. Ya está, ¿qué sigue? Roddy, mira. Ya, ¿qué sigue? Sobrinos no van a estar. Sobrinos. ¿Quién más? A ver, los sobrinos. Acá hombres y ahí los Ya, los que son altos siempre atrás. Los que son altos atrás. Los altos atrás. ¿Cuántos son? Después los nietos. Ya. Un poquito más acá. Se abre un poquito los nietos. Más acá. Un poquito más. Más acá, papá. Apégate un poquito más. Ya está. A ver, ¿quieres más? A ver, algunos familiares, los nietos, ¿hay nietos? Puro nietos, a ver. Ya está, a ver el hermano. Ahora los dos. Para acá, mami. Ya está. ¿Con familiar, no? Solita con mamita y yo la come. Solita con mamita y yo la come. Solito hermano. Vale. Una más. Miren. Papá, ven, papá, ven. Pasa, vaya. Ya está. A ver, los nietos, puros nietos. Está mucho, ¿no? ¿Ya? Ya. A ver, mami. Mira. Ya está. ¿Qué más? A ver si puro nieto, ¿no? Abre tus ojos. Nada más. Miren. Ya está. ¿Alguien más?
Cuba. ¿Alguien más? ¿Un familiar más? Un poquitito ahora. Tu mami. Ábrete un poquitito más. Ma, adelante, si no pones. Mucho. Ahí nomás. La ponte adelante tú. Puesto de atrás. El que no está saliendo. Ahí está saliendo. Mire. Aquí más, ahí nomás, por favor. A ver qué más. Una más. Mira, mami, abre los ojos. Ya está. ¿Alguien más? Ahí. Y ahora los dos. Miren. Una más. A ver. Ya está. Toma. Una más. Ya, ¿no? Ya, mire. Una más. Una más. Una más, miren. Una más. Miren. Brian. No, así sale el 14 de... ¿Dónde es? Giramos. ¿Cuál es el lado? No, todavía no está bien colocado. No está bien colocado. Está muy atrás, mira. Ahí, colócalo bien. Sí, así es. Ahí está bien. La derecha está chueca, un poquito más cajal. Cajal que gira. Ahí. Está bien, ¿no? Queda, ¿no?
Ay, el lagi si no va a tomar. Tío, no hay. Ya yo, la onda. Me gusta. Gracias, mamita, buenas Ya está viniendo. ¿Te metieron? Bien, niña. Estamos en el último adiós del señor Antonio. Y aquí queremos agradecer al señor Rubén Antonio Rimari Quintana y esposa Nelly e hijos por estar ustedes acompañándonos
y hacer reconocimiento que gracias a ustedes quedará grabado este recuerdo de este último adiós a quien en vida fue el señor Antonio.
en este momento van haciendo el compartir en la distribución correspondiente del almuerzo. Hay que sacarlo, ¿no? Fuera. Fuera. Acá, fuera. Apechar más. No, esto hay que hacerlo ahí, man. Lo que voy a echar yo. Lo que voy a echar. Encima, voy a estar sirviendo. Ay, también. ¡Fuera! ¿Falta gallina? Mami. Listo. ¿Qué más? Solita. Ya, voy a hacer acá. Estira su bracito, por favor. No se mueva. Listo. Siguiente. ¿No hay más hijos? Israel.
Don Israel. Ya, hermanos del fallecido están. Sí. Por favor, los hermanos, mientras esperamos al hijo del fallecido. La única hermana. Mano encima de la cama. Y si desea por su esposo y sus hijos, si desea. ¿Son la primera? Perfecto, hermano. Un poquito más apéguense, papá. Apéguense a la cama. Miren para acá. No se muevan, por favor. No se muevan. Ya, siguiente. Sobrinos. Su bolsa, por favor, sus pertenencias. Un momento. ¿Los sobrinos? Guamanes, ¿dónde los sobrinos guamanes? Dime. Habla rápido. Ya pues en la avenida universitaria hasta el punto, uno que tiene que subir a pasar el cementerio. Si pasas todo lo que es la avenida universitaria, subes por la tierra, todo va, ya. Te mando ahorita en la mitad, que no avanzando. El caballero es más alto. Ahí. Siguiente. Más alto atrás, por favor. Usted adelante. Más adelante. Mande el señor ataúd. Señor, un poco para acá. Señor, ¿está bien la cocina? Pero le doy por la señora. Ya, mande el señor ataúd. Mande el señor ataúd todos. Traten de estirarles. Ya, listo. No se muevan. No se muevan, por favor. Listo. ¿Alguien más? Eso es todo, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Llámale, por favor, a la Rey, sí. Mire. Listo. Ya. ¿Alguien más? Eso es todo, ¿no? Listo.
no toman la palabra Vale, usted está de filmador, ¿verdad? Usted está de filmador, pero está un agente secreto contratado, ¿no? O sea. La cosa que diga el primario. Había puesto mi paso de ¿Quién se va a casar? Muchas gracias. Toma.
ubicación de... Está bien, dos, creo. Ahí. Acá nadie más. Todos son aquí. Claro. No le conozco. Ay, gracias.
Mm-hmm.